Hola, tengan todos un saludo cordial de parte del profesor Ever Puquias. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos 1. Seguimos con el curso de trigonometría. Entonces vamos a analizar los principales triángulos notables. Entonces acá tenemos primero al triángulo de 30 y 60 grados, ¿correcto? Entonces en el triángulo de 30 y 60 grados hay que recordar el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es 2K, o sea, la hipotenusa. Y el lado que está opuesto a 30 grados es K. Viene a ser la mitad de la hipotenusa. Y el lado que está al frente de 60 grados, o sea, al frente del ángulo de 60 grados, es este mismo valor de K, pero multiplicado por raíz cuadrada de 3. La demostración viene a partir del triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero pues tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Cada uno mide 60 grados. Al trazar a esta altura pues se generan dos triángulos notables. Agarramos uno de ellos y es lo que hemos analizado aquí. Recordemos, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es 2K y el lado que está opuesto al ángulo de 30 grados es la mitad de esto, de 2K, y el lado opuesto al ángulo de 60 grados es esta misma K, pero multiplicado por raíz cuadrada de 3. Veamos ahora lo que viene a ser el triángulo de 45 grados. Los dos catetos son iguales, K y K, ¿ya? Y la hipotenusa es K multiplicado por raíz cuadrada de 3. La demostración viene pues de trazar la diagonal a un cuadrado. Recordemos que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Al trazar una diagonal entonces aparece pues el triángulo rectángulo isósceles notable de 45 grados. Los dos catetos son iguales, K y K. Y la hipotenusa es ese mismo valor de K multiplicado por raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a ver lo que es el triángulo de 37 y 53 grados. Recordemos aquí la propiedad de triángulos. A menor ángulo se opone menor lado. Es por eso que a 37 grados se opone 3K, a 53 es 4K y a 90 es 5K. ¿Correcto? Eso hay que tener bien en claro. ¿Sí? A 37 es 3K, a 53 4K y a 90 5K. Estos dos son catetos y este es la hipotenusa. Eso hay que recordar. ¿Correcto? Si este ángulo es alfa y estos catetos son 3K, 4K y 5K, entonces automáticamente hay que asumir que el valor de alfa va a ser 37 grados. K, recordemos, ya es una constante. Vamos entonces a un corolario de este que es de 37 y 53 grados. Entonces acá tenemos a partir del triángulo de 37 y 53 grados podemos demostrar de manera práctica los triángulos. El primer triángulo es de 37 grados medios y 143 grados medios. ¿Cómo se genera este triángulo? Se genera a partir de prolongar este lado que es adyacente a este ángulo de 37 grados, pero con la cualidad o la característica de que debe ser del mismo tamaño que la hipotenusa, ¿correcto? Entonces, como este es 5K, trazamos un segmento del mismo tamaño 5K. Entonces, este triángulo de color fucsia es un triángulo isósceles. Como este es 5K y esto de acá también es 5K, entonces este ángulo es 37 grados medios. Y este de acá arriba de igual modo es 37 grados medios, solo de este triángulo de color fucsia. Entonces, observando el triángulo completo,
se ve que esta base ya mide 5K más 4K, quiere decir que es 9K y esto es 3K, esta altura. Recordemos que este angulito es recto, ¿correcto? Ahora simplificamos, como 9K y 3K tienen tercia, se simplifica y cambiamos de variable. Es este triángulo que estamos observando. Acá está 37 grados medios y sumando acá 37 grados medios y 53 grados medios ya nos da pues 143 grados medios. Esto de acá queda en 3n y esto en n. ¿Por qué? Porque acá era 9K y esto 3K. Al sacarle tercia, pues acá queda 3n y acá n. Utilizando Pitágoras hallamos esta hipotenusa y la hipotenusa es n por la raíz cuadrada de 10. Este ángulo es recto, me olvidé colocar, ¿correcto? Estoy aclarando. Vamos al otro. El otro triángulo es de 53 grados medios y 127 grados medios. Del mismo modo o de modo similar que en este triángulo anterior, lo que se hace es prolongar este lado, esta base que es adyacente al ángulo de 53 grados medios, se prolonga, ¿correcto? De tal forma que vamos a formar un triángulo isósceles. Este es 5K, por lo tanto esto tiene que ser 5K. El triángulo de color fucsia es un triángulo isósceles, porque estos dos lados son iguales, 5K, 5K. Si este es 53 medios, esto también tiene que ser 53 medios, ¿correcto? Entonces acá la base ya sería 5K más 3K, 8K. Y esta altura es 4K. Como tienen cuarta, entonces se saca cuarta. Cuarta de 8K es 2, pero cambiamos de constante. Colocamos 2n y acá cuarta es K o simplemente n, porque estamos cambiando de constante. Ahora entonces este ángulo es 53 grados medios y este de acá arriba es 127 grados medios. Y haciendo Pitágoras, acá la hipotenusa viene a ser pues n por la raíz cuadrada de 5, ¿correcto? Vamos ahora a la aplicación de estos triángulos notables que hemos estudiado. Veamos. 1 nos dice del gráfico calcule tangente de alfa. Vamos a calcular tangente de alfa de este gráfico. Fíjate que ya tenemos este que es su cateto adyacente. Nos faltaría su cateto opuesto. Pues hay que recordar que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero fíjate, este ángulo es 45 grados. Si esto es 45 grados, entonces nos podemos hacer de ayuda de este triángulo notable. En el de 45 grados ambos catetos son iguales. Esto es K y esto también tiene que ser K. Como esto es 45, el de acá también es 45 y este es 90. Observamos que toda esta base es 3. 2 más 1. Entonces esta altura también tiene que ser 3. Colocamos. Ahora sí, pues ya tenemos para este ángulo alfa su cateto opuesto y su cateto adyacente. Ya podemos calcular lo que viene a ser tangente de alfa, pero recordemos que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, cateto opuesto es 3 y su cateto adyacente sería 1. Reemplazando tangente de alfa sería 3 entre 1 es 3 y eso sería el valor para ese ejercicio. Entonces tangente de alfa es igual a 3. Vamos entonces con la siguiente aplicación. Nos dice en el 2 calcule tangente de x. Observamos que este ángulo es x, esto de acá es 37, este lado es 5 y la base es 13. Siempre que veas un ángulo notable, lo que tienes que hacer es opuesto a ese ángulo tienes que trazar una altura. Es por eso que yo trazo esta altura. Necesariamente tienes que trazar una altura para aprovechar pues lo que viene a ser en este caso el ángulo, el triángulo notable 37 y 53 grados. ¿Correcto? Entonces para ello vamos a pintar este triángulo de color amarillo. Ya tenemos, esto es 37, si esto es 5, hay que recordar, eran los lados al frente de 37 era 3K,
al frente de 53, que es este de acá arriba, es 4K y la hipotenusa era 5K. Pero como acá aparece solamente 5, entonces quiere decir que K vale 1. Entonces aplicamos pues esa propiedad. Entonces acá esto sería 3, 4 y 5. Son valores, en este caso, enteros. Muy bien, entonces con eso ya sabemos que si esto de acá es 4 y todo esto de acá es 13, entonces este segmento debe ser 9, porque 9 más este 4 nos debe dar 13. Ya teniendo para este ángulo X cateto opuesto y su cateto adyacente, podemos hallar la tangente de este ángulo X. Entonces tangente de X es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es 3 y su cateto adyacente es 9. Reemplazamos, entonces eso sería igual a 3 novenos. Sacamos tercera parte o tercia porque ambos tienen. Entonces el valor de tangente de X sería igual a 1 tercio. Vamos con la última aplicación. Nos dice: en el gráfico mostrado calcule cotangente de X. Observamos el triángulo y se ve que dos de sus ángulos son 60 y 60. Pero sabemos que los tres deben sumar 180. 60 y 60 ya son 120. Quiere decir que esto de acá debe ser también 60. Por lo tanto es un triángulo equilátero. Este lado es 5. 2 más este 3. Entonces quiere decir que estos dos lados también tienen que ser 5. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Ahora, para yo poder calcular cotangente de X, observo acá X. Entonces cotangente es pues cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces necesariamente opuesto a este ángulo X tengo que trazar una altura. Correcto, entonces trazamos esa altura, allí está. Pero al trazar esa altura se genera un triángulo notable acá. Esto de acá es 30 grados. Perdón, 60 grados. Y esto de acá arriba sería 30 grados. Y conocemos la hipotenusa, que es 2. Entonces podemos aprovechar lo que es el triángulo notable de 30 y 60 grados. Recordemos, a la hipotenusa es 2K. Al ángulo que está opuesto a 30 es la mitad de 2K, es KA. Entonces acá a 90 se opone ¿cuánto? 2. Quiere decir que a 30 debe ponerse la mitad. Acá debe ser 1 y acá pues será 1 por la raíz cuadrada de 3. Entonces eso ubicamos allí. Recuerden nuevamente que si a 90 se opone 2K, a 30 es la mitad, a 60 es esa misma mitad, pero por raíz cuadrada de 3. Como acá era 2, acá es 1, la mitad. Y acá no es necesario colocar 1, ¿no? Porque va a ser 1 por raíz cuadrada de 3, es raíz cuadrada de 3. Listo, ahora sí ya tengo entonces este cateto y también tengo este lado. Todo, o sea, la base mide 5. Pero si hasta acá ya tenemos 1, entonces este otro pedacito debe ser 4, porque 1 más este 4 debe ser 5, porque 5 es todo AC. Ya tenemos entonces cateto adyacente y cateto opuesto. Pintamos ese triángulo y pues de allí ya podemos calcular lo que viene a ser cotangente de X. Recordemos, cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente para X vendría a ser 4. Cateto opuesto es raíz cuadrada de 3. Reemplazamos entonces cotangente de X va a ser igual a 4 entre raíz cuadrada de 3. Y esta de acá es una cantidad irracional, por lo tanto vamos a racionalizar. Para racionalizar, entonces lo único que hacemos es multiplicar por esta raíz cuadrada de 3 tanto al denominador como al numerador. Multiplicamos por raíz cuadrada de 3 al numerador y al denominador. Entonces cotangente de X va a ser igual a 4 multiplicado por raíz cuadrada de 3 entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9. Su raíz es 3. Por lo tanto, eso vendría a ser
todo en esta oportunidad. Espero pues que hayas entendido este tema. Si es así, pues dejarme un poderoso like y suscribirte al canal para que puedas recibir los demás temas que vamos a estar publicando. Nos vemos en un próximo